Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los participantes y las personas que quieran ver esta tercera sesión del curso internacional sobre las salidas progresistas a la pandemia que estamos realizando 5 instituciones de distintas partes del globo, de Europa y de América Latina, ¿no? Concretamente el Instituto Lula, Transform Europe, que yo copresido, la Fundación Liber Seregni del Frente Amplio de Uruguay, el Centro de Investigación y Formación de la República de Argentina, del CTA, y el Instituto de Formación Política de Morena en México. Hoy es la tercera sesión, hemos tenido los 2 días anteriores 2 sesiones en las que hemos hablado de 2 casos, ¿no? El caso francés y en el día de ayer el caso argentino. Hoy vamos a hablar de España. España es mi país, además, y un caso muy particular que creo que puede serles de interés a todos los que quieran seguir un poco qué propuestas o respuestas se hacen desde el ámbito progresista a la pandemia. Y esto es así porque España es una excepción en Europa. En España hay un cogobierno de coalición entre el Partido Socialista, un partido socialdemócrata, y Unidas Podemos. Unidas Podemos es a su vez una coalición de Izquierda Unida y de Podemos, que pertenecería al ámbito de la izquierda transformadora. Es decir, es el único país en Europa cogobernado por el Partido Socialista y ministros y representantes de la izquierda transformadora, ¿no? De eso vamos a hablar a lo largo del día de hoy, de ver qué diferencia desde un gobierno donde hay elementos muy progresistas tienen de diferente frente a gobiernos de derecha o a la tendencia internacional o mundial de respuestas también a la pandemia. Yo creo que puede ser un caso interesante y les animo a que sigan con nosotros durante todo este curso, estas 2 horas que vamos a estar juntos hablando de España. Y además les animo a que se queden porque el ponente que tenemos hoy con nosotros yo creo que es muy especial. Se llama Eduardo Garzón, es un joven y brillante economista, es un activista y un militante social y político. Él es profesor en el Departamento de Economía y Hacienda de la Universidad Autónoma de Madrid, es doctor en Economía también por la Universidad Autónoma. A mí me gustaría que le pusieran también el link de su página web, donde ustedes van a poder encontrar un montón de información sobre teoría económica, teoría monetaria, propuestas que desde la izquierda o desde el ámbito progresista de una mente brillante que desde la economía y desde la izquierda piensa propuestas y alternativas distintas a la corriente ortodoxa neoliberal que impera y campa por todas las facultades de economía del mundo, ¿no? Además, Eduardo Garzón ha escrito innumerables artículos, tanto de prensa como científicos. Es una de las referencias dentro de la economía crítica en España y yo quiero, antes de darle la palabra, rescatar 2 libros que ha escrito que me parecía interesante que ustedes conozcan. Uno de ellos se llama 919 días, si se podía, cómo el Ayuntamiento de Madrid puso la economía al servicio de la gente. Y es que nuestro ponente de hoy, Alberto Garzón, formó parte del grupo económico que, cuando la izquierda dirigía la ciudad de Madrid, le dio realmente la vuelta a la forma de cómo se entendía la gestión económica de una ciudad, en vez del servicio de las empresas y de los ricos, al servicio de la gente. Y tiene un segundo libro también muy interesante que se llama Desmontando los mitos económicos de la derecha, una guía para que no te la den con queso. Dar con queso en el español de España es que no te engañen, ¿no? Es decir, como también parte de la economía, y esa es parte de la obsesión que Eduardo tiene en todas sus charlas y ponencias, es que el sistema ha vendido la economía como algo muy complicado, muy técnico, muy lejano a la gente, algo, un arcano imposible de descifrar para lo que no hemos estudiado economía o para los pobres. Eduardo dice que no, que todo eso es mentira, que realmente se puede entender de economía desmitificando y decodificando su lenguaje y haciéndolo accesible a todo el mundo para que todos podamos también hacer propuestas económicas en un mundo como este. De la experiencia española es de lo que le hemos invitado a hablar a Eduardo y a mí me gustaría, y quiero terminar un poco con esto la presentación, también decirles que Eduardo es la persona que ha impulsado quizá más un concepto dentro de la izquierda, que es el trabajo garantizado, del que me gustaría que habláramos al final de la charla si hubiera un poquito de tiempo, para que ustedes conozcan una propuesta que me parece muy, pero que muy interesante. Es un gran divulgador y yo sinceramente les animo sinceramente a que le escuchen durante toda esta ponencia de hoy y hagan las preguntas pertinentes que ustedes quieran en los chats, tanto de Facebook como de YouTube, para que le podamos hacer las preguntas al profesor Eduardo Garzón. Eduardo, ¿estás ahí con nosotros? Sí, aquí estoy. ¿Qué Hola, tal? Edu.
Buenas tardes. En Madrid son las 7 de la tarde, Sí, pero nos están oyendo desde México son las 12, las 3 en Buenos Aires, en Brasilia, las 6 de la tarde en Lisboa. Así que bueno, buenas tardes para ti y para mí, ¿no? Pues te vamos a dejar una charla para hablar de España y de la situación española, pero me gustaría que empezaras, si te parece bien, porque hay mucha gente en América Latina que quizá no conoce la situación política. Antes de ir a un análisis de la pandemia, una situación política que tú conoces bien también, para que todos podamos situar un poco el marco en el que se va a desarrollar la charla que tú haces hoy. ¿Te parece bien? perfectamente. Pues adelante, Eduardo, todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias, Marga, por la presentación tan cariñosa y también, por supuesto, muchísimas gracias al Instituto Lula y a Transfor Europa por invitarme a participar en un acto de estas características que yo creo que es tan interesante y que tan enriquecedor puede ser, ¿no? Así que espero contribuir a que lo sea. El contexto en España es muy particular, tanto en el contexto europeo como a nivel global, porque después de varios años, casi una década de eh, políticas neoliberales que hacían mucha incidencia en políticas de austeridad, recorte de gasto público, incremento de impuestos absolutamente injustos por parte de la derecha. El Partido Popular ha gobernado con mayoría absoluta y también de otra forma, con apoyos parlamentarios durante muchísimo tiempo, nos hemos encontrado desde hace un año con un panorama muy distinto en el que gobierna el Partido Socialista Español, que es un partido socialdemócrata, conjuntamente con Unidas Podemos, que es una plataforma de varios partidos, entre los que destaca Podemos y entre los que destaca también Izquierda Unida, que, bueno, esta plataforma tiene hasta 5 ministerios y esto ha sido desde enero del año pasado. O sea que tenemos que hacernos la idea de que a partir de enero de 2020 hubo un nuevo gobierno con un carácter muy rompedor en un país que solo había habido bipartidismo y que los gobiernos siempre habían sido monocolor, y nos encontramos además con incluso tenemos 2 ministros del Partido Comunista. O sea, estamos hablando de una anomalía, como digo, no solo a nivel europeo y global, sino también a nivel español, ya que desde la época de la Segunda República, en el 36, estamos hablando, desde el 32 hasta el 36, no habíamos tenido ningún ministro comunista. Y por lo tanto, como digo, tenemos aquí varios ejemplos. De hecho, nosotros desde Izquierda Unida, desde Unidas Podemos, tenemos, pues bueno, 5 ministerios, como he dicho, pero evidentemente por correlación de fuerza no son los ministerios más importantes, exceptuando el de Trabajo, que sí forma parte de nuestro equipo. El Partido Socialista tiene muchísimos otros ministerios, entre los que se encuentra el de Economía, el de Hacienda, y por lo tanto tienen bastante mucho más poder, que es al fin y al cabo la cristalización de esa correlación de fuerza en el terreno electoral. Pero eso es importante tenerlo en cuenta en el contexto político por las medidas que se han aplicado en España para combatir, para mitigar las consecuencias negativas de la pandemia, ya que no van a ser las mismas ni van a tener el mismo cariz las políticas que vengan del Ministerio de Trabajo, que como os digo está regida por una ministra que forma parte del Partido Comunista, que las que provengan del Ministerio de Economía o Hacienda, por ejemplo, que están lideradas por bueno, pues dirigentes del Partido Socialista y por lo tanto con políticas y con ideología y con ideas mucho menos rompedoras. Hecho esta primera aproximación, esta primera panorámica, voy a pasar a exponer, bueno, un poco en qué situación se encontraba la economía española en el momento en el que golpeaba la pandemia, qué políticas se han aplicado para poder contrarrestar todos los efectos negativos y, por último, también haré una valoración sobre qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, qué se podría haber hecho, etcétera, etcétera. Para eso me apoyaré en la presentación que aquí os traigo, que espero poder compartir sin problema, porque estamos hablando de que voy a apoyarme en gráficos. Creo que estoy consiguiendo compartir la pantalla, si no me equivoco. Si no escucho nada, entiendo que se ve la pantalla compartida. Compartido.
Sí, perfecto. Bueno, pues como decía, quería traer diapositivas porque creo que de esta forma se ve mucho mejor qué ha ocurrido y qué está ocurriendo en la economía española, sobre todo a raíz de esta pandemia y en ese contexto político tan extraño y tan peculiar que os intentaba explicar al principio, ¿no? Claro, tenemos que entender que España es una de las economías que primero sufre el impacto del virus. Estamos hablando de que ya probablemente en diciembre, en enero, en febrero, algún que otro caso podría haber estado teniendo lugar en nuestro territorio, pero evidentemente en un contexto en el que todavía ningún dirigente político, ni siquiera la opinión pública, era capaz de entender la trascendencia que eso iba a tener en términos sanitarios, sociales, humanos, económicos, ¿no? Entonces hay que entender que a pesar de haber entrado pues el virus, como digo, según esas teorías, incluso de diciembre, pero bueno, en el peor de los casos, lo seguro es que desde hace justo un año ya había casos de coronavirus diagnosticados y estamos hablando pues de eso, ¿no? De finales de febrero con casos ya diagnosticados de coronavirus y, sin embargo, sin ningún tipo de medida aplicada para contener o para controlar. Y cuando digo ningún tipo de medida me refiero a medidas fuertes, ¿no? A medidas de sanitaria, de distanciamiento, de mascarilla o de confinamiento. Evidentemente no había nada porque todavía no se sabía mucho sobre el virus y porque se pensaba que se podía controlar y los efectos y no llegar a ese nivel en el que ya, por cierto, estaba el norte de Italia enfrascado. Estamos hablando de que en ese mismo momento ya el norte del país italiano estaba sufriendo una embestida bastante potente del coronavirus y en una cuestión de una semana tuvieron ya un confinamiento estricto, ¿no? Sin embargo, en España, como digo, fue el siguiente país en sufrir esa embestida del coronavirus y tenemos que entender que fue un momento en el que no se aplicaban esas medidas que hoy día no son tan familiares, con lo cual tenemos que hacernos la idea de que el virus estuvo circulando varias semanas por el país sin apenas ningún tipo de medida de contención sanitaria, de distanciamiento, de mascarilla, etcétera, etcétera. Con lo cual, una vez se aplica la medida de confinamiento, se acaba arrastrando todas esas semanas en las que evidentemente el virus había estado circulando y de una forma bastante agresiva debido a esa falta de medidas, ¿no? Entonces, hay que situar a España en ese contexto, el segundo país de Europa que sufre con fuerza esa llegada del coronavirus y además teniendo muchas semanas circulando el virus por su territorio sin apenas ningún tipo de medida. Eso explica que la primera ola de este coronavirus en nuestro país fuese tan potente, ¿no? Al nivel de Italia o incluso superándolo en algunas circunstancias. Pues al fin y al cabo hablamos de unas cantidades de contagios y de muertos que ahora pasaré a presentar en algún gráfico para que nos hagamos una idea de que la primera ola en España ha sido precisamente la más agresiva, a pesar de que no había todavía metodología ni procedimientos para contabilizar los casos, ni siquiera se conocía muy bien cómo era el virus, ¿no? Bueno, frente a un confinamiento que se abordó ya el 14 de marzo del año 2020, o sea que estamos hablando de varias semanas, al menos 2, en el que el virus había estado circulando con bastante intensidad, se decreta un confinamiento domiciliario bastante estricto en el que no se puede salir salvo para las necesidades más básicas y estamos hablando de que dura un mes y medio, ¿no? Un mes y medio en el que hay una ola, aquí podéis ver en el gráfico, este sería el caso de los contagios, la gráfica roja sería el caso de España, pero como os decía, todavía ni siquiera había metodología ni forma de contabilizar los casos, no se sabía bien si era por coronavirus los casos o era por algún tipo de neumonía o de otra enfermedad parecida, pero lo que sí nos tenemos que fijar, nos da una imagen seguramente más fiel del impacto de la ola en nuestro país, son las muertes. Todo esto en términos relativos en comparación con los habitantes. La línea roja, como veis, es la española, una ola muy, muy destacada que llega a superar a países de su entorno y sobre todo en esa época pues solo Italia la había superado en un primer momento y vemos cómo ese confinamiento pues fue muy duradero precisamente y también muy estricto precisamente por esas
medidas que había que tomar para controlar un virus que llevaba bastante tiempo circulando por el país sin ningún tipo de medida sanitaria, ¿no? Entonces, después de ese confinamiento que fue relajándose a partir de determinadas semanas, estamos hablando de que en un primer momento se permitió salir a la gente a la calle, pero para realizar pequeñas compras o en determinados segmentos del día, ¿no? Había unas horas determinadas para que personas de una franja de edad pudiesen salir y así, poco a poco, volviendo a la normalidad que se consiguió a finales de junio. O sea, ya ha entrado el verano aquí en el hemisferio norte y estamos hablando de que ahí fue un momento en el que ya apenas el virus circulaba y se tuvo que adoptar pues una decisión muy importante, una decisión estratégica que te daba a elegir entre dos opciones de combatir el virus o de enfrentarte a él. La primera sería la que adoptaron países de Asia, sobre todo China, pero no solo, también hablamos de Japón, de Corea del Sur, hablamos de Camboya, Taiwán, incluso hablamos de Australia y de Nueva Zelanda, en las que se adoptó la decisión de no convivir con el virus, sino intentar exterminarlo hasta el máximo, hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Y esto, al fin y al cabo, se consigue restringiendo la entrada de todas las personas que pueden venir de otros países y permitiendo la entrada solo a través de unos procedimientos muy, muy restrictivos para asegurarse de que el virus no entraba por las fronteras extranjeras, ¿no? Y eso acompañado, por supuesto, de medidas de confinamiento y de restricciones sanitarias muy, muy elevadas. Esas medidas, como digo, mucho más fuertes, fueron adoptadas en estos países de Asia. Podríamos hablar de por qué allí ha sido más fácil aplicarla, ¿no? Seguramente tienen un sistema institucional que le permite adoptar estas medidas que al fin y al cabo restringen mucho las libertades individuales, las libertades civiles, sin tanto coste político. También hablamos de una cultura que permite entender este tipo de decisiones en beneficio de lo común, diferente a las que conocemos en el mundo occidente, donde las ideas del liberalismo han tenido tanto peso a lo largo de muchos siglos. Seguramente eso podría explicar por qué esos países de Asia han podido aplicar esta estrategia de exterminar al virus con los costes económicos que puede suponer a corto plazo. Y digo a corto plazo porque en la actualidad ya vemos cómo muchos de estos países apenas tienen ya el virus en su territorio, la gente opera sin mascarilla, la gente se mueve sin ningún tipo de restricción sanitaria porque hay muy poquitos casos y los casos están prácticamente controlados, ¿no? En cambio, en Occidente y en particular en España se adoptó la estrategia de convivir con el virus. Y eso viene a decir que, bueno, se permitía la entrada de personas que vinieran de fuera con menos control, menos control para ver si tenían el virus o no, y también con medidas de apertura, sobre todo apertura de movilidad entre diferentes regiones del país. También hablamos de apertura de esas fronteras a las que hacía referencia, que de una u otra forma venían como respuesta a ese modelo productivo español que es muy dependiente del turismo. O sea, la economía española, que tiene el turismo, pues casi un 20% del PIB, dependiendo de cómo lo miremos, podría ser más, podría ser menos, pero estamos hablando de un impacto muy importante en la riqueza nacional, no podía permitirse el lujo, al menos de buenas a primeras, de prescindir del turismo, ¿no? Con lo cual, una vez llega el verano, que es al fin y al cabo la época candente de la entrada de turistas en nuestro país, se decidió adoptar esa estrategia de convivir con el virus, intentar que el virus estuviese en el territorio, pero intentar que no hiciese demasiado daño con tal de reactivar una economía que evidentemente desde marzo hasta junio había estado absolutamente casi colapsada, casi congelada, ¿no? Claro, esa decisión tiene sus costes, evidentemente, tiene sus costes sanitarios, tiene sus costes humanos también, y se intenta compensar pues, con esos beneficios económicos que te permite el turismo. Aquí hay muchos peros que añadir y seguramente espero que en el debate podamos hacerlo. Pero claro, la idea de todo esto es que China, por ejemplo, adoptó una estrategia muy diferente porque es un país muchísimo más grande, con unas características institucionales, sociales, económicas muy diferentes y al fin y al cabo lo que se hizo fue
que casi todo el país estaba produciendo para las zonas infectadas que estaban absolutamente congeladas. La zona de Wuhan estuvo congelada, es decir, que la gente ni siquiera podía salir de sus casas, no trabajaban en nada, ni siquiera en la producción de alimentos, y los alimentos le llegaban desde la otra parte del territorio de China, ¿no? Una visión holística, solidaria, a nivel nacional, que podría haberse aplicado en Europa si tuviésemos un proyecto político que de verdad fuera solidario, de verdad fuera comunitario, pero evidentemente podéis imaginar, para que quien no lo sepa, que las políticas adoptadas en Europa han sido sálvese quien pueda. En el momento en el que Italia estaba sufriendo la embestida del coronavirus, ni siquiera se le dio ninguna ayuda, ni siquiera se hizo amago de darle ninguna ayuda. Lo mismo ocurrió con España y cuando ya el virus estaba en toda Europa, ya era incluso demasiado tarde para adoptar este tipo de estrategias, ¿no? Que es vamos a ayudar al que peor lo está pasando con los recursos del resto de la zona, ¿no? Pero bueno, ese es otro ejemplo de cómo la Unión Europea en realidad no es un proyecto político solidario ni realmente cohesionado, sino que es un club de países que cada uno al fin y al cabo sigue mirando por sus propios intereses. Ese verano, evidentemente, como se abren las fronteras, se permite, a pesar de que las condiciones climatológicas son mejores para que el virus no se extienda, acaban elevándose, aquí podéis verlo de nuevo, los casos de contagios, ¿no? Casos de contagio y evidentemente también con un retraso de muertes. Pero ahí podéis fijaros que ya a finales del verano, o sea, era ya agosto, cuando se empieza a remontar pues, los casos de contagio y vemos ya esa segunda ola que se extiende incluso hasta noviembre, ¿no? Una ola que ha sido muy lenta creciendo, ahí podéis ver, ha sido muy lenta, incluso también en términos mortales no ha sido excesivamente dañina, pero esto se debe sobre todo a una serie de medidas adoptadas que han sido diferentes en términos de regiones. Es decir, el impacto del coronavirus en esa primera ola no había sido simétrico ni proporcional en todas las regiones, sino que había algunas que habían sufrido más que otras. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, donde está la capital, había sufrido mucho más, con lo cual luego tiene un punto de partida diferente, ¿no? Podemos entender que ya una vez el virus ha hecho efecto en esa primera ola, en la segunda ola tiene menos gente a la que poder contagiar, menos gente susceptible de morir, en parte porque algunos han muerto ya, y también que hablamos de otras situaciones en las que la gente es más consciente de que debe quedarse en casa, sobre todo las personas de riesgo, empiezan a salir menos a la calle y gracias a la concienciación, al fin y al cabo, a través de todos los medios posibles, pues los comportamientos individuales cambian, ¿no? Entonces, como decía, final de agosto hasta noviembre vemos una segunda ola que es combatida no con un confinamiento domiciliario tan estricto como había ocurrido en marzo, desde marzo hasta junio prácticamente, sino que cada comunidad autónoma lleva a cabo sus propios planes, por lo cual nos encontramos respuestas muy variadas, muy diferentes en función de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas que a su vez son gobernadas por bloques políticos que pueden ser de izquierda, pueden ser de derecha, ¿vale? Entonces hay una miríada de respuestas que incluso dentro de un mismo partido político pues ofrecen respuestas muy distintas. Eso hace que el impacto también sea asimétrico, que en algunos momentos del tiempo en una zona de España tengas que estar encerrado en casa mientras justo al lado puedas salir y ir a los bares y estar incluso en interiores para hacer cualquier tipo de actividad y que uno, el toque de queda, momento en el que te tienes que retirar sea a la 1 de la mañana y en otra a las 8 esté ya prácticamente todo cerrado, ¿vale? Entonces, una serie de políticas, pues como digo, descentralizadas y que generan, pues, mucho desconcierto también entre la población, que en el momento en el que tienen que desplazarse de una región a otra, aunque eso ha estado la mayor tiempo del tiempo, ¿no? Prohibido, pues no sabían a qué atenerse. Bien, esa segunda ola que al principio parecía que iba a ser muy elevada y iba a generar mucho daño, no lo hizo tanto como a primera vista se pensó y en parte fue por estas medidas, como digo, no tan intensas pero y asimétricas en términos geográficos, pero que al fin y al cabo ofrecían una contención al virus. Además estamos hablando de que ahora todo el mundo ya tenía una mascarilla porque al fin y al cabo eso es obligatorio en nuestro país desde el verano, ¿no? La sorpresa fue la tercera ola, como ahí podéis ver. Esto en términos de casos por habitante, pero aquí lo podemos ver en términos de muertes por habitante, que responde fundamentalmente, y esto es una evidencia, a las vacaciones de Navidad. Las vacaciones de Navidad, pues si alguien no está familiarizado, aquí se producen
en un ámbito de muchas festividades, en el que hay cenas de empresa para celebrar el final de año, en un momento en el que hace frío, la gente se reúne en interiores, además hay villancicos, en las casas lo que se hace es cantar villancicos, comer durante mucho tiempo, sí, las mascarillas puestas, y eso es un caldo de cultivo bastante potente para que el virus vuelva a hacer sus estragos. Y ahí es donde encontramos la tercera ola. Una tercera ola en la que nos encontramos en la actualidad, aunque los casos están bajando, como ahí podéis ver, porque se han vuelto a adoptar estas medidas de restricción muy variadas en función de las regiones, pero en este caso han sido incluso más agresivas que las de la segunda ola. Bien, ese sería hasta el momento, o sea, esta primera situación sanitaria para que os podáis hacer una idea de cómo ha impactado el virus. Ahora en la economía española, ahora voy a hablar de qué medidas se han adoptado por parte del gobierno, fundamentalmente estatal, pero también por parte de las comunidades autónomas e incluso de los gobiernos locales, ¿no? Bien, frente a ese colapso de la economía en la que la gente evidentemente salía despedida de sus puestos de trabajo, no podía ni siquiera trabajar y las empresas no podían ni abrir, el principal problema era un desempleo que podía haberse disparado en unos niveles inusuales a lo largo de la historia. Sin embargo, ya os digo, Ministerio de Trabajo, liderada por una ministra comunista, se decidió literalmente nacionalizar los salarios de todas esas personas que no podían trabajar. Y esto quizá pueda sonar muy fuerte, nacionalizar los salarios, pero es al fin y al cabo eso es lo que consiste el ERTE, que es un expediente de regulación temporal de empleo, que significa que mientras esa persona trabajadora no esté ocupando su puesto de trabajo, va a recibir parte de su salario, eso sí, financiado por el Estado, no por el empleador. Esta figura ya existía, pero se le da un nuevo toque porque se permite que el empresario no tenga que pagar absolutamente nada, ni siquiera las cotizaciones sociales. Con lo cual, está contento el empleador porque no tiene que pagar a su trabajador y está contento el trabajador porque está recibiendo una parte bastante importante, en torno al 70% del salario que estaba recibiendo. Con lo cual, eso ha sido una medida muy potente que ha llegado a millones de personas y que ha permitido, al fin y al cabo, que esas personas no pierdan su puesto de trabajo porque hay una condición relacionada con esta figura, que es que luego tengan que ser vueltos a contratar en esa misma actividad en la que estaban desempeñando antes, con lo cual, hoy día, ha pasado casi un año ya y hay gente que sigue en esa situación. Es decir, que sigue inactivo porque no está trabajando en nada, pero al mismo tiempo está cobrando un salario, como digo, salario que es inferior al que tenía antes, pero que es financiado por el Estado, y eso ha permitido, como digo, bueno, dar mucha tranquilidad a todo este tipo de personas. Como digo, ya como anécdota, conozco a mucha gente que todavía sigue en ERTE, en esta situación, y la verdad es que están encantados. En comparación con personas que no tienen ningún tipo de ingresos, claro, estas personas están cobrando algo que en tiempos de pandemia no está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta que tampoco hay muchas posibilidades de gastar el dinero y al mismo tiempo tienen la garantía de que van a volver a su puesto de trabajo, ¿no? Con lo cual se puede decir que son hasta unas vacaciones pagadas si se puede considerar de esta forma. También ha conseguido una cuestión que va más allá de lo social o de lo humano, que sería un factor económico, ¿no? Todo ese dinero inyectado al bolsillo de todas estas personas ha permitido contener la renta y impedir que cayera tanto la capacidad adquisitiva de la población. Evidentemente, toda esta gente que ha tenido un ingreso gracias al ERTE, gracias a esta figura, ha podido realizar sus compras, ha podido moverse por la economía generando ventas a otras empresas. Con lo cual, eso ha sido también un potente estímulo, el más potente de todos, de hecho, de lo que ha ocurrido en la economía española, que ha permitido que el desempleo pues no sea demasiado elevado, porque ahora podéis ver aquí el empleo total, como creo que tengo un gráfico que se ve mejor aquí. La tasa de desempleo, aquí podéis ver en la línea gris, es la tasa de paro total, ¿vale? La otra sería la tasa de desempleo juvenil y como podéis ver pasó desde el 26,9 que se iba reduciendo lentamente después de la crisis del euro que se reoriginó en el año 2010 a en torno al 15%. Y después de esta crisis sanitaria solo ha aumentado al 16%. ¿Cómo se explica esto si en otras crisis, como digo, llegó al fin y al cabo al 26%? Bueno, pues
por esta figura de los ERTE, que evidentemente los organismos oficiales no pueden contabilizar como desempleo a una persona que se encuentra en el ERTE, porque no está buscando empleo, está inactiva, está simplemente esperando a que la situación pase, ¿no? Entonces, esa tasa de paro, como digo, ha sido posible que no se dispare gracias a estas medidas de nacionalización de los salarios y de suspensión temporal de su relación laboral. Donde sí hay un problema grave, como ahí se puede ver, o más grave, mejor dicho, sería en la tasa de desempleo de los jóvenes, estructural y históricamente alta en nuestro país, que esa ha sido menos amortiguada por los ERTE, ya que se concentra el trabajo de los jóvenes en sectores donde esto es mucho más difícil llevarlo a cabo. Y estamos hablando de sectores precarios, dentro de la hostelería, pero no solo, en el cual las fórmulas para despedir son mucho más fáciles de llevar a cabo y no hay posibilidad tampoco de aplicar ERTEs. Bien, ¿qué otras medidas ha aplicado? Por cierto, no lo he dicho, pero estamos hablando de en torno al 4% del PIB lo que el Estado español ha gastado en ERTE a lo largo de este casi año ya completo, ¿no? O sea, estamos hablando de una cantidad bastante importante de gasto público. ¿Qué otras medidas ha aplicado el Gobierno para contener las consecuencias negativas? Muchos préstamos, muchos avales, muchas garantías a las empresas para que no se vean obligadas a impagar sus deudas, ¿no? O sea, una empresa que tuvo que cerrar, evidentemente en marzo por confinamiento, pero a lo mejor en la segunda ola también, ha tenido la posibilidad en casi todas sus formas, en casi todos los sectores, de acogerse a un préstamo, ya sea garantizado directamente por el Estado a través de un pequeño banco público que nos queda, desgraciadamente solo uno y muy pequeño, o cualquier otro tipo de aval o garantía que el Estado iba a respaldar, iba a otorgar. Bueno, endeúdate con un banco privado, pero si impagas, yo estoy aquí detrás para avalarte y para garantizar que las condiciones no sean tan malas, ¿no? En el gráfico podéis ver a la derecha cómo España ha sido uno de los países que más dinero, más volumen ha dedicado en porcentaje del PIB, en comparación con otros países de los más elevados, para sostener pues este tipo de problemas de liquidez de las empresas, ¿no? Empresas para que no tengan que impagar. Sin embargo, y digo que estamos hablando del 14% del PIB, o sea, muchísimo dinero, pero al fin y al cabo estamos hablando del ámbito financiero y por lo tanto no todas las ayudas han sido materializadas. Luego tenemos que incorporar también o añadir unas ayudas que ha aplicado el Estado para ceder financiación y recursos a las comunidades autónomas para que a su vez puedan aplicar medidas que protejan a las personas en ámbito de crisis. Sin embargo, a pesar de que los recursos tampoco han estado mal, ha sido 1,6%, ha habido un problema de competencias, en el sentido en el que las comunidades autónomas no tienen unas competencias para asistir directamente a las necesidades sociales de sus ciudadanos. Esto sumado a que algunas comunidades regidas por partidos políticos muy diversos y muy distintos también del gobierno central, han decidido no aplicarlo para lo que lo deberían haber aplicado y han utilizado el dinero para otras cuestiones, ¿no? Eso evidentemente es un problema, pero difícilmente gestionable desde un Estado que está muy descentralizado por nuestra propia Constitución española. O sea, no lo he dicho, no he hecho demasiado hincapié en ello, pero cada comunidad tiene su gestión en la sanidad y puede decidir si confina, si obliga a que se hagan determinados actividades en determinados ámbitos, si el toque de queda hasta una hora a otra. Algo parecido pasa con los recursos económicos. El Estado no puede llegar a todos los sitios, tiene que contar con la colaboración de las comunidades autónomas. Esto ha sido un problema porque, como digo, no en todas las comunidades autónomas ese dinero se ha empleado para lo que debiera. Luego, por otro lado, el Estado ha aprobado una prestación social que es una renta garantizada, una renta condicionada, a su vez a la renta, es decir, un dinero que solo puede obtener aquellas personas, aquellas familias que demuestren que son necesitarias, que necesitan ese tipo de ayuda para salir adelante, ¿no? Se conoce como ingreso vital mínimo, ¿no? Ingreso mínimo vital. El problema es que su diseño ha sido bastante caótico, ha sido bastante problemático y bastante deficiente, porque debido a inercias y debido a contar con datos de diferentes organismos, los potenciales beneficiarios tienen que demostrar que no cumplen los requisitos necesarios para recibir esa ayuda, han tenido además que hacerlo en un momento de pandemia en el que la propia administración pública está saturada, en el que las propias familias a lo mejor no pueden
pueden acudir a un escáner para poder subir su documentación y además lo tienen que hacer online y muchas de esas personas no tienen ni medios ni recursos para hacerlo. O sea, ha sido un problema y se ha tardado muchísimo en llegar a una población importante. Se ha llegado a bastantes familias que han recibido un ingreso que si no, no lo habrían podido recibir porque tampoco estaban trabajando ni tenían esa posibilidad de recibir el ERTE, pero es verdad que la medida ha llegado tarde y se ha hecho mal. Sin embargo, desde luego es mejor que nada y habría pensar que otro gobierno difícil, de otro cariz político y con otra conformación interna, difícilmente lo podrían haber llevado a cabo, ¿no? Y por último, hablando de esas ayudas directas que serían, oye, pues las empresas que no pueden funcionar o no pueden operar en una normalidad, bueno, pues si cierran, que reciban una facturación que se la va a dar el Estado, ¿no? Sería algo igual que lo de los ERTE, ¿no? De la nacionalización de salario, pero con la nacionalización de los ingresos empresariales. Bien, con eso no se ha hecho absolutamente nada. O sea, ha habido muy pocas ayudas en ese sentido, la mayoría además canalizadas a través de las comunidades autónomas, con lo cual hay una parte importante del sector empresarial que se ha quedado fuera de ayuda. Y claro, cuando hablamos del sector empresarial estamos hablando de muchísimos agentes económicos muy diferentes entre sí. El gran empresario puede aguantar, el mediano quizás también, pero desde luego que no puede aguantar es el pequeño empresario al que se le obliga a cerrar su negocio y al mismo tiempo apenas tiene ayuda, ¿no? Ni reducción de impuestos, ni siquiera facturación, como en otros países donde, por ejemplo, en Alemania, a determinados sectores se le ha garantizado el 70% de la facturación del año anterior, con lo cual eso es una ayuda bastante potente que explica este gráfico que veis aquí a la izquierda, donde las ayudas son las ayudas directas a las que me estaba refiriendo, que son con cargo al presupuesto, para combatir la crisis de COVID de 2020, sería esa gráfica azul que podéis ver, y España está en esta situación. En esta situación, evidentemente sin contar los ERTE, si contásemos los ERTE habrá que añadir 4 puntos porcentuales del PIB más, lo que ocurre es que en función de la metodología empleada, los ERTE se consideran estabilizadores automáticos y no necesariamente una medida de fiscal directa, aunque bueno, como decía, se ha rediseñado esa figura laboral para que la gente pudiera tener ese ERTE al mismo tiempo que el empresario no pagase nada, o sea que sí ha habido inyección directa de recursos públicos que de otra forma no hubiese sucedido, pero sí es cierto que en medidas directas fiscales no ha habido muchas y además en comparación con otros países, pues ahí podéis ver, países europeos, podéis ver que se queda bastante lejos, ¿no? Tenemos otros países, aquí lo podéis ver, bueno, son países más pequeños, más fácil que este indicador sea más elevado, pero en cualquier caso veis Italia, un país con una similaridad, con unas características muy similares a las de España, que y en términos sanitarios, sociales, económicos, que ha reaccionado de una forma muy distinta. Ha reaccionado de una forma muy distinta por motivos de toda índole, si quieres luego podemos hablar sobre ello. Desde mi punto de vista, el principal escollo que ha habido para aplicar este tipo de medidas ha sido el Ministerio de Economía y Hacienda. Estamos hablando de ministerios, controlados por dirigentes del Partido Socialista que por los motivos que sean no han considerado que hay que incrementar todavía más esas ayudas públicas que ya de por sí son bastante cuantiosas, pero si se comparan, sobre todo en términos históricos, pues si se comparan con otros países quedan un poco débiles, ¿no? Podría ser motivos ideológicos, motivos de cobardía. Luego intentaré dar mi opinión también con respecto a esto, porque creo que hay una factura neoliberal que todavía, derivada de la crisis del año 2010, en la que a los países del sur de Europa se les obligó a apretar muchísimo el cinturón y hay dirigentes políticos y además hay una mentalidad generalizada que sigue inmersa en esa situación, ¿no? En la de no podemos gastar más allá de nuestras posibilidades, cuando estamos viendo que Alemania y todos los países del norte están gastando muchísimo más y por algo se han suspendido las reglas de estabilidad presupuestaria y por lo tanto todos los países pueden hoy día tener el déficit público que quieran porque no hay ningún tipo de sanción al respecto, ¿no? Sin embargo, los países del sur, por lo que sea, aunque podamos exceptuar a Italia, pero concretamente España no se libra, no están aplicando tantas medidas fiscales como cabría esperar para las circunstancias a las que nos estamos enfrentando, ¿no? Y ya decía, escollo, Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, que por los motivos que sea han considerado
que eso es un frente de batalla que no se debe superar y que el déficit público tiene que estar relativamente controlado. Más tarde hablaré más sobre ello. Para terminar con esto de las ayudas, ya se sabe que hay un fondo de recuperación económica activada por la Unión Europea, ¿no? Que sería un fondo comunitario. Algunas ayudas serían a fondo perdido, otras no, pero que al fin y al cabo, desde luego, suponen un revulsivo para el proyecto político europeo. Nunca había habido nada parecido, aunque las críticas están evidentemente porque son cuantías muy reducidas para el desafío que se acomete y sobre todo que llegan tarde. O sea, han empezado a funcionar en enero de 2021 y la pandemia empezó en marzo de 2020, con lo cual, aunque están pensadas para recuperación económica y no para combatir la pandemia, sí que es cierto que llega en un momento que se puede considerar tardío y además con recursos más o menos insuficientes. Y muy pensadas, además, y también lo diré, en el carácter productivo, industrial y energético de las economías, en vez de pensar en las necesidades sociales de la gente que hoy día no tiene ningún tipo de ingreso. O sea, están más condicionadas a esa transición del modelo productivo, que es algo que hay que hacer, evidentemente, pero no están de emergencia para aquellas personas que no tienen ingreso. Aquí podéis ver la evolución que ha seguido esa bolsa de empleados sobre los que se nacionalizó el salario. Estamos hablando que más de 2 personas de cada 10. O sea, estamos hablando de muchísima gente que en ese momento del confinamiento, pues, bueno, muchísimas personas, ya os digo, más de 2 entre cada 10 entraron en este régimen y a medida que la economía se iba abriendo, pues iban saliendo también del régimen, ¿no? Sería la barra gris, la barra azul hace mención a préstamos que se han sido garantizados desde las autoridades públicas, ¿no? Como digo, también muy importante, no tan importante como los ERTE, al menos a nivel económico y social, pero sí bastante importante. La mención al desempleo ya lo he comentado un poco, pero afecta sobre todo más, como siempre, a esos sectores más desprotegidos, más precarizados, que apenas tenían ningún contrato. Podía imaginar, hay contratos en negro, a patadas, y que evidentemente en el momento en el que aparece esta pandemia y se nacionalizan los salarios, no se pueden nacionalizar porque no constaban oficialmente, ¿no? Es un problema, todas estas personas que van al desempleo, sobre todo jóvenes, que no tienen ningún tipo de ayuda, ni siquiera de esperanza en un momento en que la economía está absolutamente congelada. Evidentemente no se salvan de esto las mujeres para variar y son el colectivo más afectado no solo por unas cuestiones tendenciales, sino que es que además al regirse todo este tipo de cuestiones sanitarias sobre los cuidados en el hogar, recae sobre ellas todavía mucho más peso y muchas más horas de trabajo. Con lo cual, la pandemia de nuevo vuelve a golpear con más fuerza a las mujeres en comparación con los hombres, ¿no? Ahí podéis ver que aproximadamente el 29% de las mujeres en España trabajaban en los trabajos más afectados por el distanciamiento social y los encierros, en comparación con el 21% de los hombres, ¿no? Estamos hablando de nuevo de una desigualdad de género en este caso también. Aquí os quiero comentar que todo esto no parte de cero. O sea, España no ha sido de las más afectadas en términos sanitarios por casualidad, sino que al margen de que el virus ya llevaba varias semanas circulando sin medidas de distanciamiento social y sanitaria, etcétera, etcétera, al mismo tiempo también partíamos con una de las sanidades o de los sistemas sanitarios menos fuertes de todos en términos de recursos, no en términos de eficiencia, no en términos de progreso en determinados sectores, donde el sistema sanitario público español es muy puntero, sino en términos de recursos. Y me estoy refiriendo a ratio de enfermeros en porcentaje de habitantes o de profesionales sanitarios, médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto tiene mucho que ver con los recortes aplicados desde el año 2010. Ahí podéis ver en el informe de Amnistía Internacional que se lee claramente como durante una década el gasto público en salud cayó un 11,2% en solo 9 años, ¿no? Incluso cuando el PIB de España estaba creciendo, que no era una cuestión solo de crisis económica, sino que era de tijera política aplicada por el gobierno en mayoría absoluta de la derecha que os comentaba antes, ¿no? El Partido Popular. Claro, esto dejó una situación mucho más desprotegida a la hora de enfrentarte al coronavirus, pero hay también más motivos. O sea, tenemos que tener en cuenta que durante esta época no solo se recortó en servicios y en recursos públicos, sino que además se fue privatizando buena parte de la red sanitaria,
con lo cual nos encontramos con un sistema privatizado que muchos informes, incluido el del Observatorio Corporativo de Europa, revelan que es una causa a la hora de entender por qué ha habido más muertes que en otros sitios, ¿no? De hecho, esto se puede ver mejor atendiendo a este dato, que es que las muertes en hogares de ancianos representaron entre el 30% y el 60% de todas las muertes relacionadas con COVID en el primer mes del brote. Y es que hay que entender que 3 de cada 4 son de gestión privada. O sea, en España no hay un sistema de cuidados a mayores garantizado y sostenido y financiado por lo público. No. O si está financiado por lo público es para que acabe en manos privadas, en su inmensa mayoría, y esto evidentemente tiene problemas a la hora de gestionar y a las pruebas me remito, ¿no? O sea, ha sido un coladero absoluto que explica por qué han muerto tantos ancianos en nuestro país y por qué, al fin y al cabo, las tasas de mortalidad han sido superiores al de otros países. Una gestión privada absolutamente deficiente que se preocupa mucho más por la rentabilidad que por el cuidado de sus pacientes o de sus clientes. Y es que ha habido casos tan bestiales como que directamente se han dejado los cuerpos de los ancianos en la residencia por pura negligencia y por pura gestión catastrófica, ¿no? Además, fijaos también que la ONU, pues ya hace 10 años, avisó de que había mayor riesgo de que sufrir pandemia y que, por lo tanto, los países tenían que reforzar su atención primaria, ¿no? Bueno, ahí tenéis los datos. De 0,66 es el ratio de enfermeros por 100.000 habitantes y 0,77 en el caso de médicos, que es el mismo ratio que en el año 2008, en ese primer momento de crisis en el que a partir de entonces se empezó a recortar en todo. Y si lo comparamos con otros países del entorno, pues vemos que estamos muy mal parados, ¿no? Portugal, Irlanda, Países Bajos, bastante por encima de la economía española con el impacto que estamos viendo ahora. Ahora es cuando se ven las consecuencias de todo este recorte en sanidad. No quiero decir que todas las muertes hayan sido provocadas por la austeridad, evidentemente, pero sí que ha habido más muertes que en otros países por culpa de haber aplicado mucha más austeridad y de haber recortado mucho más el sistema público y de haberlo privatizado, etcétera, etcétera. Además, me estoy centrando en la sanidad, pero no solo hubo recortes, evidentemente, en la sanidad, sino que lo hubo en otros sectores que tienen también su impacto a la hora de sufrir el contagio y las muertes del COVID. Por ejemplo, transporte público. Si recortas en frecuencia de trenes y de autobuses, luego la gente se tiene que agrupar en espacios con una intensidad mucho mayor y una mayor densidad. Y esto es un caldo de cultivo peligroso para el contagio, ¿no? Hablamos incluso también de investigación y desarrollo. O sea, España es una economía bastante decente, pero también potente en términos de investigación y, sin embargo, bueno, pues no ha sido capaz de sacar tratamiento ni una vacuna al mismo tiempo que lo han sacado otros países, ¿no? Como, por ejemplo, el Reino Unido, y esto en buena medida se debe a los recortes absolutamente drásticos aplicados desde el año 2010, en el que, bueno, los gobernantes siempre que quieren recortar en gasto público lo hacen primero en inversión y desarrollo porque eso nos luce. Nadie se da cuenta en el mismo momento de que están recortando en investigación y desarrollo. Eso te das cuenta muchos años más tarde, cuando los frutos de esa investigación no tienen lugar, ¿no? También en industria. O sea, a partir de la entrada de España en la Unión Europea, se ha recortado muchísimo industria, deslocalizaciones productivas, reorientaciones hacia el turismo de bajo valor añadido, además, de sol y playa, y eso nos dejó en una muy mala situación en el momento que estalló la pandemia. No teníamos industria para poder producir ni siquiera EPIs, ni siquiera mascarillas, y cuando se trataban de importar, ni siquiera se podían importar, porque cada uno de los países estaba, por ejemplo, Alemania había prohibido la exportación de mascarillas, había limitado las transacciones mercantiles, un absoluto caos y un absoluto revulsivo a lo que es el capitalismo de mercado, pero sin embargo, pues vemos cómo se siguen aplicando este tipo de medidas. Como decía, España ha sufrido de esa desindustrialización aplicada por el neoliberalismo o en boga del neoliberalismo, ¿no? Y por último, los salarios. O sea, en un país en el que se ha estado recortando, devaluando los salarios durante tanto tiempo, y hablo desde el año 2010,
como poco, pues claro, esto provocaba mucha fuga de nuestros profesionales sanitarios formados, educados, gracias a la educación pública, con muchísimo dinero desde lo público, que luego acababan en otros países, sobre todo en Suiza, en Francia, en Alemania, trabajando además para el sector sanitario, que ahora en un momento de pandemia nos damos cuenta como nuestros propios ciudadanos están formados con dinero público del Estado español, pero atendiendo a los ciudadanos de otros países, ¿no? Por una simple cuestión de neoliberalismo, de recortar el salario y que allí se paga más, ¿no? Por último, o sea, para acabar de contextualizar estos problemas de la economía española, hay que entender que ha sido crecientemente dependiente del turismo y además de bajo valor añadido, con lo cual, como decía, esto es un problema gravísimo si se cortan y se restringen la libertad de movimiento y la frontera entre países, porque entonces evidentemente no llegan turistas de otros países o los que llegan son pocos e insuficientes para mantener una actividad económica que había estado funcionando gracias al turismo. Se podía haber hecho de otra forma, evidentemente, pero hubiese sido claramente necesario un apoyo del resto de países de la Unión Europea para que los costes económicos no fuesen tan elevados y, como ya decía antes, ese proyecto, esa estrategia común ha brillado por su ausencia. A pesar de que la Unión Europea ha dado pasos de gigante, no le ha quedado más remedio, todo hay que decirlo, pero es verdad que la Unión Europea ha respondido de una forma muy diferente a cómo respondió en la crisis del año 2010, que recuerdo, año 2010, como eran sobre todo los países del sur los más afectados por la crisis del euro, la prima de riesgo, etcétera, etcétera, se metió la tijera, se devaluó los salarios, se empujó a los países del sur a que recortaran, se manipuló o al menos se vendió a los países del sur a sufrir una escalada en las primas de riesgo sin que el Banco Central Europeo actuara, que eso es algo que podría haber hecho sin ningún tipo de problema y lo hizo a mitad del año 2012, pero bastante tiempo más tarde. Y fue, por cierto, cuando empezó a aparecer Syriza con probabilidad de ganar elecciones, en el momento en que apareció el 15M en España, cuando ya vieron que la cosa estaba muy tensa, ahí se arremangaron y se pusieron manos a la obra, pero solo hasta ese momento. En cambio, con esta crisis, como ha sido de una causa con una naturaleza muy diferente, pues han actuado también de una forma muy diferente, ¿no? Aquí os pongo cosas que habrían sido bastante impensables en el año 2010, como es una expansión cuantitativa incrementada, además de forma inmediata, se aprobó en marzo de 2020, y en cambio, hasta el año 2015 no vimos una expansión cuantitativa sólida para contrarrestar los efectos o intentar contrarrestar, que eso es un tema también a debate, los efectos del año 2010. Seguramente podamos entender que en esta crisis no se entiende que la culpa sea de Italia, no se entiende que la culpa sea de España como dirigentes políticos, como población, sino que la culpa es de un virus, algo extraeconómico, y por eso están actuando de forma diferente, ¿no? Habría que ver qué hubiese ocurrido si el virus hubiese entrado antes por Alemania o por otros países del norte de Europa, pero en cualquier caso la respuesta ha sido muy drástica y muy diferente a la del año 2010. En términos monetarios, bueno, la expansión cuantitativa consiste en que el Banco Central Europeo, cualquier banco central, en este caso el europeo, crea mucho dinero, billones de euros estamos hablando, ahí podéis ver, hasta casi 3 billones de euros se han creado desde el año 2015 para comprar bonos, tanto públicos como privados, y reducir los tipos de interés a largo plazo, permitir que la financiación sea más barata, aunque hagan negocio por el camino a la élite que hace negocio con este tipo de productos financieros, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Al mismo tiempo se han suspendido las reglas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, lo que quiere decir, como ya comentaba antes, cualquier país puede tener el déficit público que quiera. Puede tener el déficit público del 50% sobre el PIB si quiere, que no va a sufrir ningún tipo de represalia ni de sanción. Al principio la suspensión fue para 2020, luego fue para 2021 incluida, y ya veremos, en función de cómo evolucione la pandemia, si esa suspensión acaba teniendo más impacto en el tiempo, ¿no? O no. Lo que está claro es que los países, y muchos de ellos se han dado cuenta de que podían gastar mucho más de lo que ingresaban sin ningún tipo de consecuencia, y lo han hecho. Otra cosa es lo que ha hecho España, por lo que ahora os comentaré, ¿no? Bueno, lo pongo ahí. Complejo por lo por lo del año 2010, seguramente algo tuvo que ver, pues yo creo que sí. Aquí podéis ver cómo el déficit público del año 2019
estaba simplemente en 2,9, ¿no? En porcentaje sobre el PIB. Esto es una cantidad ya mucho más elevada que el resto de países europeos, la mayoría, pero aún así es un déficit público bastante reducido. Fijaos que en 2020 ha llegado al 11,3%, que es mucho más, pero en comparación con la dramática crisis económica, social, humanitaria y sanitaria que estamos viviendo, es muy poco. Por si os sirve de ejemplo, en Japón el déficit público ha llegado al 39%. En Australia ha llegado al 29% sobre el PIB, porque no han escatimado en recursos, han dicho esto hay que combatirlo, se gasta más y punto. En nuestros países, por este complejo de no superar el déficit público, porque nos lo decían en el año 2010, etcétera, etcétera, no se ha hecho de una forma tan drástica. De hecho, está la principal argumentación de la ministra de Economía y también de la ministra de Hacienda para no gastar más. Y es que no hay suficientes recursos, eso es lo que dicen, o mejor dicho, hablan de que el déficit público no puede elevarse tantísimo porque provoca un incremento de la deuda muy elevado, etcétera, etcétera. Bueno, en este gráfico de la derecha podéis ver la evolución de la deuda. Va a aumentar muchísimo, de hecho ya lo ha hecho, todavía no hay datos oficiales, pero estará en torno al 120% y se pretende que que caiga un poco en 2021. Esto no tiene sentido, en parte por la caída del Producto Interior Bruto, pero la deuda, si tiene que aumentar, que aumente. La clave es sostener la renta y que la gente tenga ingresos para dinamizar la economía, porque si no, a la larga es mucho peor, ¿no? Por no hablar de que Japón tiene una deuda pública de 250% sobre el PIB, no le pasa nada, porque hay un banco central detrás respaldando la financiación de estos bonos y el Banco Central Europeo, gracias a esta medida que comentaba, expansión cuantitativa, aunque sea por la puerta de atrás, aunque sea en el mercado secundario, tiene garantizada la financiación de los bonos públicos. Es más, el Estado español y cualquier Estado europeo está haciendo negocio al emitir bonos públicos porque se están financiando con tipos de interés negativos. Lo que quiere decir que los inversores están pagando por prestarle a los Estados. Los Estados europeos están ganando dinero por tomar dinero prestado. O sea, un sinsentido, pero es consecuencia de la expansión cuantitativa. Y permitiría que se incrementara todo lo suficiente, todo lo necesario la deuda pública sin ningún tipo de problema, porque además más rentable que endeudarse ahora no hay nada. Fijaos aquí en lo que os comentaba, o sea, ha llegado en términos negativos incluso el coste medio, pero es que hay títulos que son a un mes, a 3 meses, incluso los de un año, están en unos tipos irrisorios, los que, como digo, no suponen ningún coste añadido para el Estado, sino que incluso en algunos títulos acaba incluso ganando dinero. Esto es muy importante remarcarlo. Si no llega a ser por ese incremento del gasto público, que aunque haya sido insuficiente, ha sido notable, la caída de la actividad económica hubiese sido todavía mayor. Aquí podéis ver cómo el consumo privado cae una barbaridad como consecuencia de la pandemia y lo único que permite que la economía no caiga tantísimo como el gasto privado es que el gasto público aumentó. Por no hablar de los ERTE, que lo que hace es sostener la renta de muchísimas personas y todas esas ayudas que hemos hablado antes, ¿no? En comparación con otros países, España, la que más PIB ha perdido en estos meses de pandemia, básicamente por esa importancia del turismo, ¿no? Entre el 10% y el 25% están las estimaciones en función de si incorporan más encadenamientos productivos o no, y la clave es que si España pierde el turismo, la caída económica es bestial y al perder el turismo o buena parte del mismo, la caída ha sido bestial. Al mismo tiempo, también el hecho de haber sufrido un confinamiento más largo, derivado de haber estado muchas semanas con el virus circulando, pues ha provocado que la caída sea mayor que en otros países. Aquí podéis ver la comparación también a nivel histórico y es como destacar que la caída, evidentemente, cuando se para la economía es mucho mayor que lo que ocurrió en el año 2008 o la crisis del euro, que nos comimos voluntariamente por aplicar políticas de austeridad. Y sí que es diferente que España había tenido ¿cómo decirlo? Un recorrido que se había beneficiado de otros países, ¿no? Se había beneficiado del proyecto del euro, del proyecto de conformación, gracias a una burbuja inmobiliaria que experimentó a principios del siglo XXI. Y aquí podéis ver que cuando vemos qué ocurrió desde 1999, que cuando se crea el euro, bueno, pues el Producto Interior Bruto per cápita creció bastante, mucho más que otros países. Por ejemplo, Italia ha sido la gran perdedora del diseño europeo.
Ahí hay que entender también su ramificación y su cristalización en términos de convulsión política y de partidos políticos, etcétera, etcétera. Pero España en esta crisis se ha llevado lo peor, a diferencia de lo que ocurre en años de crecimiento económico, donde a España le va más o menos bien porque se nutre de ese ciclo de crecimiento económico, gracias a la creación de empleo precario, basado en el turismo sobre todo, etcétera, etcétera, ¿no? El rebote, evidentemente, será mayor. Al haber caído más, el Producto Interior Bruto rebotará más, ¿no? Entonces, las estimaciones hablan de que España seguramente crezca más que en su entorno europeo, pero esto no es algo positivo per se, simplemente la reacción de haber caído tanto. Podemos ver aquí la deuda total de los países, cómo aumenta muchísimo, sobre todo por lo público, pero no tanto, o sea, no solo, perdón, sino que también hay empresas, aquí podéis ver empresas que han tenido que endeudarse para poder seguir adelante, hablamos también de familias que han tenido que endeudarse para poder salir adelante, con lo cual el panorama no es tan positivo como a primera vista podría parecer. La deuda empresarial ha aumentado mucho, aquí podéis ver en el gráfico cuánto ha aumentado por países, pero podría haber aumentado evidentemente muchísimo más, y ahí lo tenéis, ¿no? En la sección más oscura de la barra sería lo que hubiese aumentado si no se hubiesen aplicado esas políticas para sostener la liquidez o mantener la liquidez y evitar los impagos de las empresas, ¿no? Por último, ya voy terminando, hablar de que estos fondos de recuperación podrían venir bastante bien para todo lo que tiene que ver con esa necesaria transición energética y productiva de la economía española, que lleva muchísimo tiempo desindustrializándose, pero que a pesar de ello se ha orientado hacia servicios y hacia sectores muy dañinos ecológicamente. Estoy hablando de transporte, estoy hablando de logística, estoy hablando del sector de la construcción, que es seguramente uno de los que más impacto ecológico negativo genera, con lo cual podríamos encontrar una oportunidad para que estos fondos pudiesen utilizarse gracias o en favor de esa transición energética, ¿no? Simplemente hablando de la vivienda residencial, que representa el 16% de las emisiones utilizando el sistema de comercio de emisiones fuera de la Unión Europea, pues veríamos cómo seríamos capaces de dinamizar la actividad económica, crear puestos de trabajo y al mismo tiempo hacer que la economía española no fuese tan dependiente de la energía y no fuese sobre todo tan ineficiente, ¿no? Termino con esta diapositiva, con las reflexiones finales, un poco ahondando en lo que ya había comentado. España ha sido la principal damnificada en términos sociales, sanitarios y sobre todo económicos por tres motivos, ¿no? El primero es que el virus impactó muy pronto, cuando todavía no se sabía cómo funcionaba el virus, cuando todavía no se sabía qué impacto podía tener, cuando todavía no se sabía cómo enfrentarlo bien, o al menos no se había interiorizado, porque evidentemente en China ya había ejemplos que se habían mostrado exitosos, aunque otra cosa será hablar de esa desconfianza de todo lo que hagan los chinos por parte del mundo occidental. Pero el segundo factor sería también que en un modelo económico dependiente del turismo, pues evidentemente la pandemia te destroza, porque si cierras la frontera y impides la movilidad, impides la hostelería, impides que la gente pueda alojarse en tus hoteles, pues tu caída económica es bestial, ¿no? Y por último, pues esos años de austeridad que habían recortado, como decía, en sanidad, en transporte, en investigación, en industria, en salario, todo eso ha contribuido a que el daño económico sea todavía más fuerte, económico, social y sanitario. Que la reacción del gobierno, muy bien encaminada en determinados sectores, como el del mercado laboral, donde no se ha dejado a ningún trabajador, al menos oficialmente reconocido y recogido en las estadísticas, en el desamparo, sino que se le ha dado un salario nacionalizado, garantizado por lo público, para que no pierda ningún tipo de ingreso, ningún tipo de ingreso, para que no pierda al menos su renta, porque ya, como decía, están en torno al 70% del salario que se cobraba antes. Sin embargo, ha sido insuficiente en otros sectores, sobre todo el de la hostelería, el pequeño bar, el pequeño comercio. No han tenido suficientes ayudas para salir a flote en un momento en el que se le impide además o se le restringe su propia actividad. Con lo cual, quizás cabría preguntarnos qué ha pasado con este gobierno que es tan de izquierda y se ha preocupado mucho por los trabajadores, pero no tanto por los pequeños autónomos, los pequeños empresarios. Quizás sea un sesgo ideológico, tal vez, no lo sabemos. Lo que está clarísimo es que tiene que ver
la composición del gobierno español. O sea, en lo que se ha podido hacer desde Unidas Podemos, que ha sido el Ministerio de Trabajo, se ha hecho mucho y bastante bien. Desde lo que se podía hacer desde el Ministerio de Economía, Hacienda, no se ha hecho gran cosa y además no en el sentido deseado en la mayor parte de los casos. Con lo cual ahí vemos también pues esa paradoja de estar cogobernando un país, ¿no? Con un partido político que no piensa exactamente igual que tú. Bueno, no exactamente ni parecido en muchísimos aspectos. ¿Y cuál es la reflexión? Que España hubiese necesitado y sigue necesitando mucho más impulso fiscal, no solo para atender a todas estas empresas que no están siendo absolutamente respaldadas por el gobierno y que están viendo abocadas a la quiebra, sino también para poder proteger a esa gente que ha quedado absolutamente desamparada y que no trabajaba, que no tenía ningún tipo de ingreso, porque el ingreso mínimo vital se ha demostrado insuficiente. Y el Estado tendría que haber gastado más y haber sido más ágil para proteger a estos colectivos, ¿no? Por no hablar ya de esa reindustrialización pendiente que quizás los fondos de recuperación europea ayuden, aunque el volumen es bastante reducido. Ya os comento ahí que desgraciadamente está condicionado. O sea, las ayudas públicas europeas dentro de este fondo no son carta o vía libre para hacer lo que se quiera, sino que hay que cumplir también con una serie de requisitos. Es una condición velada, pero de alguna forma también explícita, que revela que la Unión Europea sigue siendo neoliberal, aunque en este momento de pandemia haya tenido que, pues dar marcha atrás en buena parte de su proyecto y haberse comido sus palabras porque está haciendo cosas que era impensable que hubiese hecho en el año 2010. Y nada más, para no extenderme más, lo dejo aquí y nada, muchas gracias por la atención.